Buenas tardes, Ramiro. Miset. Yesenia, buenas tardes. Lady, buenas tardes. Diana, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Ruth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jeffrey y Magali, ¿cómo están? Buenas tardes. Macarly, Doctor, buenas tardes. Angélica, ¿cómo estás? Doctor, buenas tardes. Victoria, ¿cómo estás? Universitaria puedan terminar sus estudios, pero que no ¿Están terminando todavía un curso? Jericho, ¿cómo estás? José Manuel, buenas tardes. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué me dicen del glosario? ¿Lo han visto? Ok, Diana. Muy bien. En una de las dos lecturas del glosario o el glosario, prácticamente está todo el curso, ¿no? Están toda la sintomatología que vamos a revisar. ¿Llegan a 70 en el aula, el grupo? Doctor, hasta el momento regularmente han estado asistiendo hasta 65 compañeros en el curso. Ok, sí, faltaría uno. Hay 64, bueno, 63, faltarían dos. Faltarían tres. Ahora faltan dos.
Faltan 2. $65, es lo que generalmente están, ¿no? Ok, vamos a nuevamente saludo para todos ustedes, buenas tardes, y vamos a compartir la pantalla para ver, justamente revisaremos la positiva que les envié en el WhatsApp. Síntesis. Seguimos con a ver, un momentito, con el examen mental, la exploración del estado mental, examen mental. De la estructura, lo que están viendo ahí, ¿no? Se revisa pues el aspecto general, la orientación, el habla y el lenguaje, la actividad motora, el afecto y el estado de ánimo, la expresión del pensamiento, el contenido del pensamiento, alteraciones perceptivas, ideación suicida y homicida, atención, concentración, memoria, pensamiento astral y conciencia de enfermedad y juicio. A ver un momentito. Bueno, en el aspecto general, ahí tienen 3 términos. Vamos a... Primero, si el paciente es abordable, ¿no? Si muestra disimulación o simulación, a lo mejor se está haciendo el enfermo, o le conviene hacerse el enfermo porque a lo mejor está, qué sé yo, metido en problemas legales o policiales y tienden pues a simular una enfermedad, ¿no? Quizás obtener alguna ganancia en relación al estar en situación de enfermo, ¿no? Y el contacto visual, ¿no? Mantiene el contacto visual, rehuye el contacto visual, eso da mucha información, si es sincero o no lo es. Orientación en tiempo, a veces es vulnerable. Si se orienta en el tiempo, sabe la fecha, en qué día estamos, la estación. Y en el espacio es interesante ver si hay algún tipo de desorientación, ya sea a nivel conductual o a nivel verbal. El habla y el lenguaje. Hay aumento de la latencia, es decir, del tiempo entre que uno le pregunta y él responde a las respuestas, o hay presión del habla, muy apurado o definitivamente muy, como el gráfico lo plantea, ¿no? Algo que no es de acuerdo a lo esperado, ¿no? La persona que... Eh, bueno, si estamos recibiendo un servicio, basta con gracias, no gritarlo, ¿sí? Revise cómo revive las situaciones que nos van narrando. Es importante eso. O si lo narré en forma muy inexpresiva, como si estuviera contando un cuento en el que él no figura, digamos, ¿no? La actividad motora, es interesante ver si hay agitación, algunos muestras de manierismo, estereotipias. Hay la posibilidad de percibir si hay algunos signos neurológicos menores que nos pueden llamar la atención.
manierismos, a ver, sí. Manierismo esos son movimientos exagerados, repetitivos, exagerados. Y estereotipo es demasiado, ¿cómo les digo? Posiciones o posturas muy, ¿cómo les puedo decir? Demasiado protocolares, ¿no? O sea, nos da la impresión como que fueran fingidos, o a no ser que la persona sienta que se ve la necesidad de hacerlo, ¿no? O muchos comentan que se sienten en la obligación de hacerlo. No, eso es un dato muy importante. Acá tenemos algunos signos neurológicos menores, por ejemplo, una ligera disartria en la articulación de palabras, alteraciones en la coordinación de golpeteo con dedos y pies, puede haber un ritmo muy irregular, muy torpe, muy lento, ¿no? Tocando los deditos, quizás el mango del mueble donde está sentado, o el pie constantemente lo anda haciendo ruido, ¿no? A eso se refiere. Alteraciones en la alternancia rápida de movimientos. Sus movimientos son muy irregulares, muy torpes, muy lentos. Por ejemplo, no puede mantener los ojos cerrados, no puede mantener la extrusión de la lengua, ¿no? Sacar, levantarla. Pequeños movimientos coriformes en la extensión de brazos, ¿no? Como la corea. Prueba de dedo-nariz, es que con el dedo se toque la nariz, que podemos encontrar movimientos torpes y desiguales. Prueba talón-pierna, ¿no? El talón toca la pierna, igual podemos encontrar esos movimientos. Le pedimos que ande sobre los talones, esto va a producir o va a manifestar que no tiene muy buen equilibrio, muy poco equilibrio tiene. Andar sobre la punta de los pies también para ver cómo va en su equilibrio, o en todo caso no puede mantener el equilibrio de su pie. También es importante observar el signo de Romberg positivo. Es, por ejemplo, cuando le pedimos a la persona que esté de pie y que cierre los ojos, ¿no? A ver si se empieza a mover de un lado para otro, de atrás para adelante, ¿no? Ahí estamos midiendo si hay un problema a nivel de cerebro. Otra prueba del mismo nombre, indicamos que extienda los brazos, ¿no? Hacia los costados, y igual con los ojos cerrados, caminar, digamos, primero el pie izquierdo, primero el pie derecho, pero tocando en la punta del pie que va atrás, tocando el talón del que va adelante. O sea, algunos lo utilizan para hacer un descarte si estuviéramos presumiendo de un problema neurológico. Hay la persistencia de reflejo nasopalpebral, palmo-mentiano. Hay movimientos lentos torpes al tocar de forma secuencial con el dedo pulgar. Los otros dedos se van moviendo, o movimientos en espejo. Aparición de movimientos similares en la mano, que no realiza la prueba. Errores en la repetición de movimientos, como tocar la mesa alternativamente y de forma repetida con el puño o el borde de la mano y la palma. Puede haber estereognosia, es decir, ubicar errores en el reconocimiento de objetos, como los ojos cerrados. Como ejemplo, le podemos alcanzar un clip, un borrador o goma de borrar, o una grafestesia, ¿no? Errores en reconocimiento de números escritos, en los pulpejos de los dedos, por el examinador, ¿no? Alteraciones en la orientación derecha-izquierda. Por ejemplo, le podemos decir, toca la oreja derecha con la mano izquierda, y puede llevar a confusión, o no se ve en la incapacidad de hacerlo. Llegamos al efecto y estado de ánimo, ubicar si hay una tristeza normal o una tristeza patológica. Hay una depresión psicótica, puede haber una depresión melancólica, o una típica o una ansiosa. Entonces, ver si esto tiene un origen interno, si hay una falta de reactividad
en presencia de acontecimientos gratificantes y también negativos. Generalmente eso ocurre en menos del 10% de los casos. Hay la imposibilidad de cambiarse, continúa o la mayor parte del tiempo sigue en esa tristeza. O puede haber una figura, digamos, catatónica y no se mueve. O puede ser una tristeza asociada a un malestar inexplicable. Esto vendría a ser por la confluencia de emociones de tonalidad negativa. Puede haber una reducción del empuje o estar apático, no tiene motivación o no tiene iniciativa. Podemos encontrar un enlentecimiento cognitivo o puede haber cierta ritmicidad circadiana, no sé, nuestro reloj biológico. A lo mejor es una persona que generalmente en las noches se pone más triste o en determinados días, ¿no? Que coincide con una baja en su energía, ¿no? El llamado reloj biológico. Expresión del pensamiento, hay que ubicar la dirección del pensamiento y la continuidad, no si es un pensamiento continuo o es toda una, como decimos, hay una ensalada de pensamientos, ¿no? Diversas ideas y a veces bastante difusas. En cuanto al contenido del pensamiento, delirio, que puede ser de extensión, puede haberse ideas de extrañeza o ideas de convicción, él tiene siempre la razón, sistematización y la presión, ¿no? Cómo presiona estas ideas o estos delirios en su actividad diaria. En cuanto a alteraciones perceptivas, por ejemplo, si son sensoriales o vivenciales, ¿no? Ahí tienen el ejemplo en la foto de una ilusión. Podemos encontrar ideación suicida y homicida, habría que revisar ello. Acá hay una escala, ¿no? Se miden los riesgos y los protectores que pueden estar sirviendo, ¿no? ¿Qué característica tiene? ¿No? Si hay habido tentativa, hay crisis de pánico, ¿no? No hay una falta de sensación de placer, falta anedonia, ¿no? O sea, no hay sensación de placer o falta de sensación de placer o imposibilidad de sentir placer por situaciones o cuestiones que antes sí le producían placer, ¿no? Alcoholismo, hay más riesgo, hipoprosexia, habla poco, insomnio global, si ha habido planes de suicidio, si ha habido una confluencia de ideación suicida con ideas delirantes, por ejemplo, hay influencia, que hay una voz que le dice que se tiene que eliminar, tentativas autolíticas, o sea, tentativas de daño o previas, y cómo va en cuanto a la alianza terapéutica, si ha tenido una serie de diagnósticos psiquiátricos, hay alguna otra alteración que digamos, esté presente, ¿no? Si ha tenido una alta psiquiátrica reciente, hay abuso de sustancias, es muy impulsivo, está muy agitado, presencia de enfermedades físicas o antecedentes familiares psiquiátricos de suicidio. Bueno, todo eso nos va dando una figura de riesgo que puede tener o esto lo puede servir como un factor protector, ¿no? Y buenas relaciones interpersonales, cómo va en el trabajo en la escuela, en la familia, si tiene cónyuge o tiene pareja, si tiene hijos, pueden servir de factores protectores o factores de riesgo. En situaciones de la vida, circunstancias vitales, empleo, cómo va en el trabajo, cómo va en los estudios, cómo va en cuanto a su situación financiera económica, si hay la posibilidad de tener armas y el gasto, ¿no? Cómo va llevando el gasto de la familia o el gasto de él. Igual de la edad, el sexo, todo civil, la raza, la peligrosidad. Hay que ver la magnitud del daño, la probabilidad de que se produzca el daño, la inminencia, si definitivamente estamos viendo que se va a producir daño a otro,
si es muy frecuente su comportamiento agresivo o qué factores situacionales se asocian con la violencia. Por ejemplo, la juventud, hay más posibilidades de ser más violentos. En el varón, comparado con la mujer, si es que no hay una enfermedad mental, generalmente se da en niveles socioeconómicos bajos, en personas con un cociente intelectual leve o limítrofe, o que tiene una baja formación educativa. Esto puede llevar unido pues, a antecedentes de violencia percibidos o realizados por él, inicio precoz de conductas violentas, quizás hay ciertas características de una personalidad paranoide, hay abuso de sustancias o amenazas que ella está recibiendo. Entonces todo eso puede llevar a decir que hay cierto peligro en esta persona, ¿no? Pacientes ingresados agresivos generalmente son jóvenes, con una historia de agresiones anteriores, hay una tendencia autolítica y violenta previa a hacerse daño, hay malos tratos en la infancia, eh, trastorno de personalidad, no puede controlar sus impulsos, puede haber una discapacidad intelectual leve o límite o limítrofe, borderline, borderline, o en presencia también de daño cerebral. Todo eso hay que ver. La atención, la concentración, memoria, hay déficit en la fijación o hay problemas en la evocación de los hechos supuestamente vividos y que la persona podría recordarlos, evocarlos. Pensamiento abstracto, esto se mide pues, a través de refranes, si los puede interpretar adecuadamente, o plantearla en una situación que lo pueda resolver, ¿no? ¿Cómo lo puede resolver? En cuanto a conciencia, enfermedad y juicio, considera que lo que le está ocurriendo es normal, cree que necesita ayuda por ello. ¿Y por qué creo que le ocurre todo esto? ¿No? Y ahí nos puede decir, por ejemplo, en la primera pregunta, bueno, mi papá también tomaba mucho licor y se ponía muy violento y toda una historia te empieza a narrar. O, bueno, él no quiere caer en eso, por eso estoy viniendo a la consulta, ¿no? No quiero repetir la historia de mi papá o de algunos tíos, ¿no? ¿Y por qué cree que le ocurre todo esto? Ahí nos puede decir, por ejemplo, bueno, eh, quizás que la gente me mira mal, o me han hecho daño, o cosas por el estilo, ¿no? Es bueno tratar de sacar esa información. A ver, un momentito. Pensar en qué es la psicosis, ¿no? Sobre todo hay que centrarse en el aquí y el ahora, si realmente es consciente de lo que está sucediendo, lo que está viviendo. Eh, si eso tiene ideas muy que nos desconciertan, podemos estar pensando que estamos frente a un cuadro psicótico. Y bueno, también los neuróticos tienen un bajo insight, ¿no? O sea, no se dan cuenta, como que no se les prende el foquito. Bueno, también eso ayuda mucho estos clasificadores, ¿no? Tenemos el CIE 10, ahora creo que hay el CIE 11 y el DSM-5. Algo que lo puedan relacionar con el glosario que se les ha entregado.
A ver qué pueden comentar. Acá lo importante es bueno, la presencial, que es el examen mental, ¿no? En base a eso, nosotros vamos digamos, vamos armando un rompecabezas prácticamente, ¿no? De cómo está la persona, eh, qué, digamos, qué características patológicas está teniendo o qué sintomatología está presentando. Por eso vemos prácticamente tenemos que revisar o tenemos que evaluar todos los procesos psicológicos que tiene la persona, porque alteraciones en ello nos va a dar más adelante, eso lo vamos a ver en el próximo curso, nos va a dar más adelante ya un cuadro ya estructurado de algún problema o de una enfermedad, ¿no?, ya establecida. Por ahora solamente vamos a ver estos signos, síntomas o indicadores que a veces no se relacionan, ¿no? Por ejemplo, si una persona, digamos, está en una intoxicación alcohólica, pues vamos a encontrar compromiso de conciencia. Quizá vamos a encontrar ciertas conductas agresivas, pero eso no indica pues que lo cataloguemos ya como un alcohólico o como que puede ser, digamos, un paso previo al cuadro psicótico, ¿no? Por alteración de la conciencia. A lo mejor la alteración de la conciencia se debió a un estado de intoxicación alcohólica. Entonces, hay que tener muy presente en eso, ¿no? Uno de lo que nosotros vamos a revisar en todo este curso, la idea es pues, entenderlo y tratar de explicar el por qué se está dando ello, ¿no? Descartar definitivamente si hay alguna base orgánica cerebral, o sea, si es un problema neurológico. No, uno, para derivarlo pues al neurólogo, y en segundo lugar, para no perjudicarlo, ¿no? De nada ganamos tratando de nosotros hacer, digamos, una terapia, una psicoterapia, si el origen, podemos ayudar en algo, pero si el origen es neurológico, ojo, podemos estar frente a un cuadro de una lesión cerebral o un tumor, ¿no? O a lo mejor a consecuencia pues de un accidente cerebrovascular, una ACV. Entonces siempre es bueno hacer los descartes, ¿no? En toda edad, ¿no? Si es niño, también descartar puede ser un problema. A lo mejor es una irritabilidad que está enmascarando un cuadro epiléptico, puede ser, ¿no? Y todavía no lo ha manifestado. Ahora, por ejemplo, en cuanto a epilepsias, no todas son convulsivas, sino hay epilepsias que se manifiestan de otras maneras, ¿no? Como digo, pérdida de conocimiento sin hacer convulsiones, o el famoso automatismo, ¿no?, que es característico de la epilepsia psicomotora. La persona pues realiza todas las actividades en forma automática, pero no se acuerda de nada, ¿no? Inclusive hay personas que han manifestado pues que se despidieron de su familia, subieron al carro y tenían que ir a su trabajo, al cual siempre llegaban en el lapso de 1 hora. Y de repente él manifiesta, ¿no? Es como si hubiera abierto los ojos y era de noche y estaba pues en otra ciudad, ¿no? Entonces, todo ese viaje lo hizo en forma automática. ¿No? También es una manera de manifestarse por la epilepsia, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer este descarte. Y en cuanto pues a trastornos psiquiátricos, pues generalmente son lo más grave, ¿no? Generalmente el cuadro de psicosis, ¿no? Lo que más se ve. Y el resto de cuadro lo puede tratar pues el psicólogo. No hay ningún inconveniente en ello, ¿no? La diferencia es que nosotros no trabajamos pues con fármacos, conocemos, debemos de conocer, sí, los efectos, las dosis, todo, porque es lo que al final el paciente también nos va a narrar, ¿no? Si viene ya con antecedentes de tratamientos psiquiátricos, tenemos que saber qué es lo que ha tomado y qué efectos. A lo mejor el medicamento que está tomando puede explicar el porqué de su conducta. Entonces, ahí por lo que podemos intervenir es, por ejemplo, aconsejar que reduzca la dosis
o en todo caso que converse con el psiquiatra si lo sigue viendo y que le baje la dosis, ¿no? La dosificación, ¿no? Eso también encubre o encubre muchas conductas, ¿no? Los medicamentos. Ahora, no solamente los medicamentos de corte psiquiátrico, sino también muchos medicamentos, por ejemplo, producen somnolencia, algunos producen irritación, algunos, algunos son medicamentos tan fuertes que producen gastritis medicamentosa, y el paciente puede creer que es una gastritis debido a un factor emocional, que puede haber coincidencia o puede haber confluencia de estos dos factores. Entonces también lo podemos ayudar, ¿no? Trabajando la cuestión emocional, pero que no descuide pues en la parte de los medicamentos, ¿no? Que está tomando. También dentro de la evaluación del estado mental o del examen mental, también es muy importante, vuelvo a repetir, los antecedentes familiares, ¿no? A veces nos dan la explicación. En todo caso, la dinámica de la familia, eh, la posición que él tiene, ya sea por nacimiento o por la misma dinámica. A lo mejor es el menor de la familia, pero es el que carga con todas las responsabilidades, puede ser, ¿no? Y todo lo contrario, es el mayor de la familia y simplemente él está, digamos, en el último lugar de toda la familia. No tiene ni voz ni voto, no le permiten hablar, no le permiten tomar decisiones. Entonces, definitivamente esto va a generar pues, que la persona reaccione de una manera, y una manera de reaccionar puede ser a través de la irritabilidad o a través de, qué sé yo, a lo mejor por ahí fantasías de que lo tratan mal, porque a lo mejor ellos saben en el fondo que él es una persona con mucho poder, ¿no? Pero como que le tienen miedo, lo tienen como arrinconado, ¿no? Y estamos hablando ya de una idea delirante, delirio, o de un pensamiento delusivo, ¿no? Entonces es importante hacer un buen examen mental, ¿no? ¿Comentarios que quisieran hacer en relación a esto? Eh, Quisiera saber si alguien ha pasado por una evaluación de esta naturaleza, por un examen mental, o han estado participando de la evaluación mental quizás de algún pariente, de algún amigo, o a lo mejor han estado como observadores. Ok, Alejandra. Ok, Ruth, tampoco. Sí, Magali. En todo caso, los que sí hayan tenido esta experiencia, a que lo compartan.
Ok. Voy a compartir con ustedes a través de WhatsApp. Esto como referencia, ¿no? Es importante porque, como repito, a veces no sería nada raro que trabajemos con neurólogos. Entonces siempre es bueno ver cómo es un examen neurológico. Una exploración neurológica. Pero pues si me confirman si ya lo tienen en el WhatsApp. Ya lo van a tener. No se preocupen. Aún no llegó, doctor. Todavía no. Espérate un momentito. Ahora sí, ya está, doctor. Sí. Ok, Ruth, gracias. Me gustaría que lo repasara. Es bastante un poco tedioso, engorroso, pero hay que estar al tanto de lo que hacen las disciplinas que sí ven los pacientes que nosotros también vemos, ¿no? Para tener la idea y poder hacer también un descarte orgánico. Muy bien, nos vemos mañana, continuamos mañana, las 7:15. Cuídense mucho. Bueno, hay más alumnos cada vez. Y nos vemos mañana. Buenas tardes, doctor. Ok, cuídense bastante. Hasta mañana. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Magali. Diana, Lady, cuídense mucho.